Entonces vamos a mirar lo que es las normas internacionales. Dentro de las normas internacionales, pues aparece lo que es la norma internacional NIF, antes de la traducción NIF, y luego apareció como normas internacionales de la información financiera NIF. Entonces aparece también el concepto de, pues conocida con sus siglas en inglés, IFRS, y estas se establecieron por un instituto técnico donde se desarrollaban y se estipula para la traducción de ellas, que se está estableciendo desde Londres esta parte y esta traducción. Las normas se conocen como sus siglas, como les dije anteriormente, NI, porque fue la primera parte como tradujeron la norma, y luego, después de este proceso, aparecen las NIF, que es lo mismo, pero pues es equivalente al marco conceptual o al marco doctrinal con que cambian el proceso, dependiendo cuándo fueron aprobadas, y se mantienen a través del proceso de esta traducción y del conocimiento. A través de que sale este conocimiento y esta traducción, entonces empieza a desarrollarse cada uno de estos procesos. Aparecen los decretos de la NIF en Colombia, modificados para las microempresas. Entonces aparece el decreto 3019 del 2013, el marco normativo con el grupo 2, con la NIF para pymes, con el decreto 3022 del 2013, y las enmiendas que aparecen en el 2012 con el decreto 2784, con el decreto 3023 del 2013, la modificación del decreto 2784 del decreto 3024. Estos marcos conceptuales y estos decretos, como lo estructuró acá en este desarrollo desde el primer cuadrito, con sus decretos y sus aplicaciones, fueron como se iban estableciendo y se iban procesando de acuerdo a la traducción y a lo que se iban caminando y enfocando dentro de las entidades, dentro de las empresas, y lo que se iba a decir o se iba a desarrollar para ellos. Entonces, acá aparecían los marcos normativos y aparece cómo se clasificaban y se estructuraban. En Colombia empieza a desarrollarse esta parte con el decreto 3019, su estructura, ¿no? Como tal, desde el 2013, y empieza a desarrollarse para los diferentes procesos de los diferentes grupos. Entonces, Colombia estructura esto en los diferentes grupos para el desarrollo de cómo se debe estructurar o cómo se debe manejar. La norma internacional, pues, empieza a adoptarse en Colombia en 4 procesos importantes, pues que son claridad de la información para la toma de decisiones, optimizar procesos de fiscalización tributarios y permitir comparar la información financiera y abrir la oportunidad a los nuevos mercados, que es donde se procesa y se desarrolla esta estructura de lo que es el marco normativo de las normas internacionales. Leer los estados financieros en un solo idioma dentro del país y fuera del país. Como ustedes saben, hay empresas que tienen su filial dentro del país porque su matriz es extranjera. Entonces, la norma internacional me permite a mí la recopilación de poder cuadrar y desarrollar cada uno de estos procesos y que yo los conozca y los imparta, estructurando y hablando un mismo lenguaje en el proceso de manejar los estados financieros, de que dentro del proceso de la casa matriz y la casa filial tengan un reconocimiento dentro de ella para poder leer los estados financieros de una forma clara, precisa y en un mismo lenguaje, que eso era lo que se establecía. Como nosotros en Colombia estábamos como un poco atrasados en ese proceso, entonces por eso se da la adopción de esta norma, pues que se tenía que implementar en Colombia, que aparece a partir del 2013 para hacer la implementación. Claro que en su estructura histórica aparecía desde el 2012 en la estructura del desarrollo de este marco y de este proceso. Entonces, este desarrollo se fue estipulando y manejando
de acuerdo a las condiciones que se necesitaban y se establecían dentro de cada proceso. La claridad de la información en la toma de decisiones, pues como les digo, porque la casa matriz tiene que tener una forma clara para entregar estos estados financieros y la sucursal también debe manejar esta parte igual que la filial. Y este desarrollo me permite a mí manejar y estructurar la toma de decisiones en un marco claro en el desarrollo y en este proceso. Entonces, optimiza también los procesos fiscales y tributarios. En el momento del 2013 hasta como el 2015 no se había estipulado todavía el proceso tributario. En este momento sí, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales ya estipula ese proceso en la norma tributaria, cómo se debe implementar y adaptándola según a la estructura que se clasificó, se desarrolló y se manejó para este proceso de cada una de estas estructuras del manejo de la norma internacional en los estados financieros, en cada uno de los estados financieros y lo que me pide a mí los estados financieros que tengo que desarrollar. Abrir la oportunidad de nuevos mercados, pues cuando yo tengo mi norma internacional aplicada a la parte financiera, puedo adoptar en la negociación de los inversionistas extranjeros y del mercado global que me va a ayudar a permitir desarrollar cada uno de estos procesos. Entonces, como les venía diciendo, en Colombia se va a clasificar la norma internacional en 3 grandes grupos. Entonces, aparecen de acuerdo a la estructura y a la traducción. Cómo se estructuró y se desarrolló después del 2013 al 2014 al 2015, ya se estructura cada uno de estos grupos y se sabe cómo se va a manejar cada uno de estos procesos y procedimientos en cada una de las áreas que se va a establecer. Entonces aparece el grupo 1, que son las grandes empresas, las emisoras de valores, entidades de interés público, grandes empresas como de pronto si lo han oído los grandes contribuyentes, los bancos, todas estas empresas grandísimas multinacionales, entonces acá se manejan el grupo 1 con las plenas. En el grupo 2 aparecen las pequeñas y medianas empresas que no son emitidas en valores, o sea, en la bolsa de valores que están negociando con bolsa, con sus acciones, entonces por eso dice no emite en valores. Y no son entidades de interés público, o sea, que no son desarrolladas dentro del sector público y en este desarrollo entonces aparece la norma NIF pymes, que sería la del segundo grupo. Y el tercer grupo, pues aparecen las microempresas, que son las pequeñitas empresas que se establecen aquí y son las NIF simplificadas. Entonces, estas son los 3 grupos, cómo se van a desarrollar, cómo se van a estructurar y cómo se maneja este tema dentro de nuestra parte financiera, contable, para el manejo de la norma internacional. Entonces, acá les traje un pequeño desarrollo de un balance, pues como lo estructurábamos nosotros y lo manejábamos de acuerdo también a lo que hemos visto y cómo se estructura de acuerdo a la 2649 antiguamente, el proceso como se entregaba. Y luego, pues aparece el estado de resultados, que es el que nos da esta parte y el manejo de ellos. Pero de acuerdo a la norma internacional, aparecen estos códigos que se estructuran aquí y que yo los debo manejar como lo vimos la semana pasada, de acuerdo a la parametrización, a la estructura del programa, a cómo yo lo debo manejar, a cómo debo manejar el código, y estos códigos son los que van a aparecer en la estructura de los estados financieros y del balance o del estado de resultados. Entonces, de acuerdo a este tipo, a este código, entonces, y a lo que yo estructure dentro de esa parametrización del programa, me va a manejar ese proceso y ese procedimiento que yo voy a establecer y que va a establecer en los códigos que aparecen de acuerdo a esta estructura y a lo que me dio la norma internacional.
¿Qué preguntas tienen o qué dudas tienen hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? No, profe, ¿me deja ver el balance, por favor? Sí, Javier. Ok, profe, no, es que lo estoy analizando en dónde van los activos, qué van los pasivos y todo este tema. Porque hasta Sí, ahora... esta parte es como que vieras el balance, pero se aplica para ello los códigos que te digo, para estructurarlo para esa parte. Pero acuérdate que en un ejercicio nosotros vimos esa parte de lo que era el balance general. ¿Te acuerdas, Javier? Sí, Hicimos señora, un sí, señora. ejercicio y lo manejamos. Pero de acuerdo al catálogo de cuentas es donde luego tú vas a parametrizar y ahí es donde vas a empezar a trabajar todas estas partes. Perfecto, profe, muchas gracias. Y y con lo que trabajas en el catálogo de cuentas, luego también lo pasas al estado de resultados también con estos códigos, ¿no? Dependiendo del proceso y el procedimiento y cómo está clasificada esa norma internacional. Porque si, por ejemplo, tú vas a parametrizar al grupo pequeño, tú tienes que irte a la norma y leer todo lo que estructura la norma NIF, que son las de las pequeñas empresas. Entonces tú tienes que estructurar esa parte, el catálogo de cuentas, el desarrollo, lo que me da el marco no conceptual del grupo 2 del catálogo de cuentas y el desarrollo que yo tengo que hacer para este, Javi. Perfecto, profe. ¿Qué otra pregunta tienen en este desarrollo de norma internacional? Como les digo, este es el preámbulo como para que conozcan lo que van a ver un poco más después de normas internacionales o cómo van a estructurarlo, cómo lo van a desarrollar, cómo lo van a conocer y cómo ustedes en su empresa lo van a poder aplicar a cada uno de ellos. Entonces, lo que más importa en este proceso, pues también es los diferentes grupos, ¿no? El grupo 1, que son las plenas, el grupo 2, que son las medianas empresas, las que no están, las que negocian, perdón, en bolsa de acuerdo a sus acciones, que esas son las que serían acá en el grupo 1. Entonces, por eso la traducción fue como un poco dispendiosa y un desarrollo estructural más, menos enfocado al proceso mientras se hacía la traducción de la norma y por eso entonces Colombia dice, vamos a estructurar esto en 3 grandes grupos para poderlas clasificar, para poder tener un control, para poder capacitar a la gente de una forma muy eficiente en el desarrollo que se va a establecer de la norma internacional. ¿Qué otra pregunta tienen hasta ahí? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Lo que pasa es que pues yo había leído del tema, pero bueno, había visto también que hay una especialización en este momento que es, las universidades están brindando acerca de las normas internacionales. Mi pregunta es, cuando yo hago, digamos, la especialización en normas internacionales, ¿se enfocan los 3 grupos o una, digamos, yo puedo escoger el grupo 1 solamente o me voy a enfocar en un solo grupo si es mi decisión? ¿O la No, norma no, envuelve Tania, todo? la norma aplica todo, por eso la especialización, porque para eso se hicieron estos 3 grandes grupos, para que se pudiera enfocar cómo vamos a estructurar esas normas internacionales, sobre todo en la parte privada. No, la norma lo Ah, estipula todo. Además que esa especialización es como la parte tributaria. Tú tienes que estarte actualizando cada vez porque la norma la están traduciendo diariamente o mensualmente. Acuérdate que en este concepto que yo traigo aquí, que en esta definición, esto viene traducido de un instituto de Londres. Entonces, como la norma la sí. está traduciendo cada momento, hay cosas que van a cambiar. Entonces, tú tienes que estar también muy pendiente de eso, como la parte tributaria, para uno leer y estar actualizándose. No vas a quedar con la especialización de por vida, con lo que veas, no.
Y en la No, parte contable, una no, no. actualización, sí, porque yo leí Ujú. que de ahorita, o sea, tenía una especial importancia ahora en adelante porque era importante que todas las empresas, todas en ese, tuvieran que regirse con esta norma. Eso había leído. Siempre, sí, la norma se aparece desde el 2000, más o menos 12, con la 1314, con la ley, donde se establece cómo entrar esa norma a Colombia, porque manejábamos, era la 2649, entonces no sabíamos manejar normas internacionales. ¿Y qué pasaba? Pues nos estaba como frenando Atrasando un poquito. muchas negociaciones, por ejemplo, con multinacionales, como yo te decía ahorita, que venían y ellos tienen su casa matriz fuera y tenían una filial acá en Colombia, los estados financieros pues los presentaban sin normas internacionales y pues para la parte, la junta directiva, la junta de la empresa o los socios era muy difícil encaminar este proceso. Entonces por eso se dio la adopción y claro que para nosotros fue un poco difícil esa adopción. Entonces, por eso es que te digo que después del 2014-2015 aparecen los grupos y se establecen para poder manejar bien la norma y estipularlos en esos 3 grupos. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? O sea, este es un preámbulo a lo que ustedes pueden ver como normas internacionales, pero pueden ir leyendo ese proceso, irlo estudiando, ir verificando, ver cómo se estipula cada uno de este marco conceptual, lo que establece el grupo 1, lo que establece el grupo 2, lo que establece el grupo 3 y lo que marca cada uno de estos procesos. Ellos manejan mucho también la estructura, como lo vimos la semana pasada, en los programas y lo que se deben parametrizar de acuerdo al catálogo de cuentas y dentro de los programas hay un pequeño el módulo que me transporta ese proceso donde yo estoy verificando esa parte del catálogo de cuentas y transporto eso a que me dé todo ese catálogo cuando yo imprimo el balance, el estado de resultados y lo entrego. Entonces, como veía, les mostraba, pero se está sin las normas, aparece el estado de resultados así como nosotros lo entregábamos antiguamente. Y aquí, pues aparecen los códigos, cómo se va a estructurar y se va a desarrollar de acuerdo a ese proceso y a ese procedimiento. Entonces, eso es lo que establece más o menos lo que se enfoca en la norma internacional. Pero en sí, la norma internacional es bastante amplia, pues como decía su compañera, el desarrollo que tienen en la especialización, en el desarrollo que se va a establecer de la norma internacional, pues es la estructura de cómo aplicar la norma internacional dentro de las empresas y cómo la voy a verificar, cómo la aplico en el grupo 1, si es una empresa de valores, cómo la aplico en estas grandes empresas como son los bancos, empresas que son legislativamente se llaman grandes contribuyentes. Entonces acuérdense en que dentro de esta parte también que dice esta parte financiera que dice para adoptar procesos fiscales y tributarios, entonces por eso también fue que se estableció estos grupos, para que cuando se enmarcara y se manejara este proceso en la parte administración de la Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales, pues se pudiera estructurar en ese manejo y en ese proceso y en ese desarrollo. ¿Qué más preguntas tienen hasta ahí? O ahí ya les quedó claro. ¿O qué otras dudas tienen sobre este proceso? Hola, profe. Buenas noches. Con Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien. Profe, una pregunta. Estaba aquí como volviendo a mirar precisamente la diapositiva ahí de que dice normas NIF y su adopción. La anterior, creo que fue. ¿La anterior? Creo que, sí, donde dice normas NIF y la adopción. Ahí es donde estabas ahorita. Esta. ¿Sí? Sí. ¿A qué podría referirse aquí que abre la oportunidad de nuevos mercados? Cuando se hace la parte de globalización y se hacen las negociaciones, llegan las multinacionales a invertir dentro del país. Entonces, por ejemplo,
Si acá hay una empresa, digamos, vamos a dar un ejemplo, Patco, establece el desarrollo de la tubería, entonces entra una inversionista extranjero, que ahorita es una norteamericana, entonces esa parte norteamericana le pide a Patco que tiene que entregar los estados de resultados y toda su parte estructural financiera con normas internacionales. Esa es el abrir nuevos mercados, la globalización a los nuevos mercados. Ah, la globalización, entonces habría también. Ah, ok, perfecto. Porque ese es el desarrollo que se va a implementar, porque estábamos súper atrasados. Entonces, por eso era el gran problema. Y aún estamos un poco atrasados en el desarrollo del manejo de la norma internacional. No somos los chachos dentro del proceso, no. Estamos súper atrasados. El primer país en el desarrollo en América Latina en cuanto a desarrollo de normas internacionales en ese proceso es México, porque ellos sí estructuran muy bien este énfasis en la parte contable, administrativa, costos y financieros, porque ellos son los padres de la contabilidad, podemos decir así, ¿no? Es que un tal vez país hay que va muy avanzado en este desarrollo. Tal vez por lo que ya hay tanta industria, ¿no? Que también hay muchas ensambladoras y fábricas como tal que tienen también de Asia, sí. Sí, sí, Gustavo, ahí, pero sobre todo el interés de ellos por capacitar y desarrollar la cultura contable en la parte administrativa, de gerenciar, con una estructura muy sólida y muy enfocada a lo que realmente es la parte contable, financiera y administrativa. Entonces, por ejemplo, si ustedes llegan a establecer con ellos dentro de este proceso, para ellos esto es un kinder, muy kinder, pero demasiado kinder, en cuanto a la parte que ellos llevan en su parte contable y de costos, ¿no? Entonces aparece esta parte, por ejemplo, nosotros en Colombia, dentro del 2014 al 2016 y 17, hasta ahora la administración de impuestos estaba basándose en cómo vamos a enfocar esos procesos de la norma internacional en los procesos fiscales y tributarios. Hasta ahora la está ajustando la DIAN. Entonces, por eso había muchas empresas que peleaban cuando iban a implementar esto, porque decían, bueno, nos van a hacer implementar y qué dice dónde se está pronunciando la administración de impuestos, porque la administración de impuestos no nos dice qué debemos hacer en énfasis a este proceso. Y ellos no se manifestaban con ningún proceso ni ninguna norma. Esperaron y esperaron hasta que 2 años atrás, me parece que 2017, 2018 y 2016, ya la DIAN empezó a estructurar su parte financiera dentro de la norma internacional. Y como les digo, pues tienen que irla leyendo, estructurando, todas las veces se tienen que ir actualizando sobre este proceso. Okay. O sea que ahí en esa parte entonces quedaría bien porque quedaría como unificada en la globalización, ¿sí? O sea, digamos este proceso, bueno, obviamente pues estamos atrasados, pero entonces estos procesos ya va a ser lo mismo aquí en Colombia que si lo utilizan los de México o los utilizan los de Asia, por ejemplo, podría... Sí, por ejemplo, cuando llega, digamos, acá hay un inversionista mexicano dentro de una empresa multinacional. Entonces, ellos necesitan sus estados financieros a final de año para saber si hay una utilidad dentro del país o hay una pérdida. Entonces, ellos tienen que leer el mismo balance que hay dentro de México a Colombia. Entonces, ¿qué van a hacer? Se va a aplicar la misma contabilidad que está dentro de México en la parte de Colombia. Entonces, ustedes tienen los principios contables universales, que eso no cambia, que es lo que vieron, lo que les dio tanto dolor de cabeza, el debe, el haber, los estados de resultados, esos son principios universales contables que no va a cambiar. Lo que va a estructurar y va a dar cambio, de pronto un vuelco, es la aplicación de la norma internacional cuando yo voy a presentar los estados financieros, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, dentro de aquí, digamos, no compro yo materia prima, digámoslo así, porque ellos, digamos, no solo México, digamos otro país, Costa Rica, Panamá, van a traer esa materia prima y nosotros solamente la vamos a transformar. Entonces, para nosotros,
esa cantidad de inventarios estaría estructurada en otra parte. Entonces hay un cambio dentro de esa parte y por eso toca leer la norma internacional y aplicarla. Dependiendo, como te digo, Gustavo, la clasificación, entonces se miran, como acá en el grupo 1, pues como son estas grandes empresas que son las multinacionales, entonces ellos pertenecen a este grupo número 1. El grupo 2 son las medianas empresas que están dentro de nuestro territorio, que son colombianas y pertenecen a ese proceso. ¿Sí, Maradelis? Ah, ok, profe. Entonces, ya ahorita ya también me veo. Espera, permítame un momentico, Maradelis. Perdona, Gustavo. Ahora sí. Entonces, ahí ya ahorita ya me das un poquito como más entendimiento, porque, bueno, ahí también como que me ayudas es, porque aquí, por ejemplo, teníamos, aquí en la empresa, es una multinacional, es china, entonces teníamos aquí un contador chino, directamente, pues teníamos el contador chino y tenemos pues el contador colombiano. El contador chino, pues a veces ponía ciertos inconvenientes o problemas por ciertas normas que él tenía que hacer, que es diferente. Decía, pero ¿por qué lo hacen así de este modo si eso no se hace así, sino que se hace de otra forma? Entonces, pero no sabía, por ejemplo, que era, bueno, ya ahorita, por ejemplo, ya sabiendo que es por estas normas NIF, que es muy diferente, entonces ya me das como un poco más claridad el por qué él nos ponía como tanto inconveniente por eso. Gracias, por ejemplo, Gustavo, ¿ustedes qué manejan en la parte de la empresa? Tecnología. Todo Bueno, tecnología. Entonces, como es tecnología y no van a hacer procesos de transformación ni de cambio, sino que llega ya estructurada esa tecnología para la venta, lo que ustedes están ofreciendo es la venta de un producto tangible. Sí. Tangible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes, para su control, dentro de nosotros en la parte colombiana, nosotros tenemos que tener un inventario dentro de nuestra empresa. Sí. En nuestra parte colombiana, para saber que ese inventario llegó, que tenemos unas cantidades y que de esas cantidades van a salir otras cantidades para vender y que hay otro y van a ir rotando y que de acuerdo a esa venta van a tener una cartera que van a recoger y esa plata que recogen entonces entra a los bancos, todo lo que hicieron en los ejercicios del débito, del crédito, de todas estas partes. Entonces, de pronto, en la parte universal, ellos la van a manejar así, pero pues están teniendo otros términos. Por ejemplo, ellos saben que es un producto que salió, que sirve para, que es un bien tangible, pues para ellos es un producto que salió transformado y ellos manejan esa parte en otro término. Entonces le van a preguntar, bueno, ¿qué es esto? Este producto de término. Para ustedes es el inventario. Entonces ahí es donde se tiene que enfocar y desarrollar ese proceso. Y se van a la norma NIF del inventario, que la norma, no me acuerdo ahorita exactamente cuál es, porque ahí hay un libro muy grande de norma internacional. Entonces, ahí aparece la norma de inventario. Y en esa parte tiene que estructurarse, Gustavo, en esta parte del balance, por ejemplo, por acá, en la parte de los activos fijos, por acá debe haber una parte de inventarios de tu estructura de tu empresa, porque es a la que me va a clasificar ese inventario, porque es lo que me llegó a mí y es lo que ustedes controlan dentro de ese desarrollo. ¿Sí? Sí, porque a veces también teníamos unos inventarios que se manejaban, el que llega a Colombia, que queda en puerto, mientras que se nacionaliza, ¿no? El primero, ese es el proceso, primero que llega al puerto, luego nacionalizar y luego traer, o sea, que pueda circular dentro del país. ¿Sí? Entonces, legalización de la mercancía. Legalización de mercancía. En puerto. En puerto, sí, que se llama eso. Exacto, está un lote, ya ahí tenemos el container o containers en puerto y ya hay un cierto inventario y entonces a veces confundían de lo que había allá con lo que había aquí ya nacionalizado, con lo que ya podía circular o venderse en el país. Entonces también, bueno, ya sé también porque es que a veces pasa esas ciertas cosas que no las sabía. ¿Sí? Que a veces sobre todo la parte de nacionalización es lo más importante dentro del puerto, porque si ustedes no nacionalizan, pues la administración de impuestos les incauta la mercancía. Y eso pertenece pues la carta de legalización, la carta de transporte aduanero,
en sí, lo que llega al puerto seco, lo que se llama en la parte de comercio exterior, puerto seco, que es lo que nosotros trabajamos acá en Bogotá, por ejemplo, lo que está en la zona de Fontibón, lo que ya abrieron en Tocancipá, en fin, donde llegue la mercancía a puerto seco. Ok, sí, sí que ya eso ya comienzan ahí, es primero analizarlo, incluso también tienen que primero hacerle unas ciertas pruebas que sirvan para el país, porque pues llegan con ciertas cosas de otros países. Ok, perfecto. Bueno, gracias, profe. No, de nada, Gustavo. Sí, Tania. Ay, perdóname, Tania, permíteme un segundo. Mara Delis. Hola, señor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, señor, usted nos estaba hablando de los grupos, nos estaba hablando sobre las clasificaciones que hay de ni fine, ni plenas y ni simplificadas, pero una pregunta dentro de esos, dentro de esas tres, ¿hay vigencias como tal? Porque yo he escuchado, por ejemplo, que para las NIF plenas en su momento hubo vigencia de NIF 28 y NIF 13, entonces algo de pronto que ahí tengo... Vigencia, Maradeli, no se llama eso, se llama NIF. NIF dentro del cambio de la NIF. De pronto, cuando se estableció las primeras, como yo te digo en la traducción, digamos, en la NIF 32 establecida, digamos, en el grupo de las medianas empresas, digamos, porque era la transformación de la materia prima. Pero luego hubo un cambio en la traducción y ellos me van a decir, no, la NIF 28 no nos sirve en esta parte, toca hacer el cambio de inventarios en el grupo 2, en las pequeñas y medianas empresas con la NIF 32, que es la que estipula que el inventario debe estar de tal y tal forma según el marco conceptual de la norma. Por eso toca estar leyendo la norma. Ah, ok, señor. Y teniendo en cuenta de que han habido tantas actualizaciones, ¿de qué manera o qué nos aconseja usted para estar como que a la vanguardia y que no nos dé como que tan dura esa transición? Leer, actualizarse y estudiar mucho de esa parte. No se quedan nunca con la última norma, ellos siempre van a cambiar. Cada mes está cambiando, porque están traduciendo. Les toca leer mucho, estar actualizados, mirar cuál está cambiando y sobre todo mirar cómo se clasifica, en qué grupo y tú en dónde estás trabajando para hacer esa clasificación. Es decir, en este momento para los tres grupos, ¿cuáles son las actualizaciones que hay para las NIF? Actualizaciones en este momento, toca mirar la norma, Maradelis, porque la norma es muy grande y muy estructurada. Entonces yo no te puedo decir en la norma tal, con el artículo tal, especificado tal, porque como te digo, ellas cambian cada mes. Okay, sí. Lo que tienes que tener muy claro es, si tú trabajas, por ejemplo, en una empresa muy grande, multinacional, tienes que saber qué es del grupo 1 y ahí te vas enfocando. ¿Qué son las emisoras de valores? Son las que cotizan en bolsa de valores, por ejemplo, RCN, Bavaria, Coca-Cola, ¿sí? Esa parte es la que tú tienes que tener. Ok, ya las alcaldías y esos entrarían en NIF. No, esto no. Las normas internacionales de la parte del sector público están diferenciadas en otra parte. Esto solo es del sector privado, el sector público, y las estableció hace muy poquito el sector público. Y solo tiene 3 partes que se deben estructurar y las estructura la Contaduría General de la Nación. Listo. Es decir, que en este momento lo que estamos viendo son las del sector privado. Sí, señora, solo el sector privado porque ustedes más adelante van a ver lo que es la contabilidad pública del sector público, que es diferentísima a la contabilidad privada. Bueno, señorita. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Sí, Tania, perdona, discúlpame. Yo, profe, Tatiana, profe. Qué pena. Me disculpará si me salgo del tema con esta pregunta, pero es referente a las NIF. O sea, digamos, esas normas vienen enfocadas solamente a Colombia como tal, o yo puedo, digamos, hacer esa especialización e irme a trabajar a otro país.
Claro, Tania, esa es universal. Tú te puedes ir a Ah, trabajar, pero también te tienes que hacer, te tienes que sentar y enmarcar de acuerdo a la legislación que tenga el país. Porque tú no puedes aplicar cosas que se enmarquen dentro de acá de Colombia en la norma internacional, ir a trabajar, por ejemplo, a México, a Panamá, esas son porque las actualizaciones que uno llega a hacer a un país cuando va a trabajar allá, por ejemplo, no, ¿no? no, no, las actualizaciones no. Para que tú puedas trabajar dentro de ese país, tienes que convalidar tus estudios dentro del país. Ah, ok. Ujú. Ah, listo, profe. A menos Gracias. que vayas con el respaldo de convalidarlo todo desde aquí, ¿sí me entiendes? Porque como ya Mm, estamos viendo esto universalmente, entonces tú puedes ir si te van a llamar para X cargo en otro país, te pueden decir, tiene que convalidar sus títulos ante la Cancillería y mandarlos a apostillar para que nosotros acá se los convalidemos y usted pueda ejercer. ah, Pero listo, los profe. Gracias. principios contables, como yo les decía anteriormente, en la parte contable no hay nada que va a cambiar porque estos principios son universales. Lo que se van a enfocar es en el marco conceptual como tal, pero y en el marco doctrinal que tenga el país y la estructura que va a manejar él, no más. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, Maradelis. Señor, yo le iba a hacer una preguntita. Uh-huh. Bueno, usted sabe que el aspecto tributario, pues obviamente hace parte de la contabilidad. Mi pregunta, Sí. sé que los tributos, pues obviamente son de cada país. Teniendo en cuenta el tema de NIC, ¿esto afectaría los tributos? O sea, ¿afectaría el aspecto o efectos tributarios? No, el aspecto tributario no, porque acá en Colombia, pues lo va a basar y lo va a manejar el Ministerio de Hacienda, porque acuérdate que la parte tributaria es el ingreso que se establece para el presupuesto. Entonces, eso no tiene nada que ver, lo que va a estructurar es cómo debe ir, digamos, la parte del patrimonio, en qué lado, con qué número de la NIC, dentro de esa parte. ¿Sí? Pero pues en esa parte no estoy muy ducha porque esa parte la establece es la administración de impuestos. Y la administración de impuestos hasta hace 2 o 3 años, hasta ahora está estructurando ese marco y ese esquelético. Entonces yo no te puedo decir cosas que no son y que de pronto vas a decir luego que yo dije y no son. ¿Mm? Okay, sí. Uh-huh. ¿Qué otra pregunta tienen de este desarrollo? Este es como un preámbulo que ustedes miren lo que es la norma internacional, pero obviamente, como les digo, tienen que sentarse, leer, estudiar y acuérdense que la parte de la contabilidad pública es como la parte de la medicina. Si ustedes no están actualizados, no sirven como contadores. Y si ustedes no leen y no estructuran y no estudian y no se preparan cada día más, pues tampoco van a estar en el desarrollo. Yo les muestro en este proceso de esta materia el camino, más el camino lo tienen que ir haciendo ustedes cada día en su proceso de desarrollo para ser muy buenos profesionales, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienen en este marco? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Lady. Cuando hablamos nosotros de las NIF, usted dijo que las NIF estaban, o sea, que se supone que ya muchas empresas deberían estarlas implementando, ¿sí? Sí, En señora. el tema de la implementación, que hay muchas empresas que no la manejan, ¿qué entidad la acompaña para la implementación? ¿O no hay ninguna, digamos, por ejemplo, para el caso de facturación electrónica, pues sí hubieron los operadores tecnológicos y la DIAN? Pero ¿quién acompaña ese proceso de implementación en el caso de las NIF? En el caso de implementación, esto fue a nivel desarrollado general, pero no hay una estructura como tal, una entidad que la acompañe a usted a desarrollarlo. Sí hay un proceso de una sanción por no aplicarlas dentro de ese proceso. ¿Cuál sanción?
pues que les están pidiendo los estados financieros con la norma internacional. Si ustedes no tienen las normas internacionales en los procesos de los estados financieros, pues ahí mismo no les van a rechazar todo. Cualquier negociación de los mercados internacionales, cualquier negociación que tengan con una entidad financiera, todo lo van a rechazar, porque nosotros nos hemos demorado mucho en la implementación. Como tú dices, hay algunas empresas que no quieren o no se les ha dificultado mucho el proceso de adaptarse a este proceso de norma internacional. Sobre todo para los contadores fue algo muy duro este proceso, como yo les digo, porque la norma especifica cada uno de los grupos. Cada uno de los grupos tiene una norma, la norma es grandísima en su estructura. Entonces, la norma maneja como 100 hojas para la lectura de este proceso. Entonces, yo me tengo que enfocar en cada uno de esos grupos. Hay gente ya estructurando y desarrollando, como decía Tatiana, en el desarrollo, por ejemplo, de una especialización en norma internacional. Y aún así, la gente a veces se cuelga en el proceso de implementarlo en una entidad, porque a veces se confunde mucho con el proceso de la norma. Entonces fue muy duro implementarla en algunas empresas. Por ejemplo, cuando uno entraba en el inventario, la primera parte del desarrollo del inventario era, ustedes tienen en la norma de inventario que cuando se vendía un activo, yo con la 2649 vendía el activo, me daban la plata y listo, yo la tenía para mí ya. Y ahora con la implementación de la norma internacional, no. Si el activo es un carro, es de la empresa y la llanta me sirve, el motor me sirve, la puerta me sirve, yo tengo que venderlo así por partes estructurales y dar a conocer que cada cosa tuvo ese valor. O sea, no voy a desvalijar el carro, pero le voy a dar un valor a cada una de esas cosas para que me dé el valor total. Entonces, ¿ves? Ahí la norma se establece. Luego la cambiaron. No, eso no es así. El inventario de ese activo debe tener, si tiene una depreciación o depreciación no debe haber en ese país, o la amortización ya no se debe manejar de acuerdo a este tipo y debe cambiar. Entonces, ¿ves? Ahí es donde uno tiene que estar leyendo ese proceso, porque va a cambiar constantemente. Ahora sí, ¿quién es la que me hacía la pregunta? Lady, ¿sí? Gracias, profe, muy amable. Maradelis. Señor, a mí me gustaría que para mayor claridad y mayor precisión nos comentara la diferencia entre las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de contabilidad es la traducción de la norma internacional financiera. O sea, las primeras fueron la norma internacional de contabilidad y luego aparecieron las normas internacionales de información financiera. Ves que ahí está la diferencia y cómo se empezó a conocer la traducción de la norma. Es eso. Ok, señor, gracias. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué otra pregunta tienen en este desarrollo? Como lo ven, ustedes tienen que manejar este desarrollo en el marco de leer y estar leyendo este proceso. Sobre todo pues porque tienen que estar muy actualizados en esta estructura, ¿no? Y como les digo, es el cambio a la traducción. Entonces, en este momento puede ser que ya tenga la norma. En algunas partes la norma ya está estructurada en todo su proceso y en su parte. ¿Por qué ya está estructurada en su parte y en su proceso? Porque se dio el marco y la parte estructural. Maradelis, mira, acá yo estructuraba esta parte y te decía cómo se reconocían de acuerdo a la norma internacional que apareció primero la NIF y luego la NIF, dependiendo de cómo fueron aprobadas. Y está la parte estructural y la parte desarrollada, que la pueden ir leyendo y la pueden mirando porque queda dentro de la plataforma. Ahí les hice como un pequeño resumen histórico de lo que se estableció y se estructuró, porque el marco conceptual para que llegara a Colombia pues es muy largo y entonces solo les pude
les cogí lo más importante para su desarrollo. ¿Sí, Maradelis? Señor, una pregunta. ¿Todas las entidades están obligadas a acogerse a la NIF? Claro, lo digo todas. por el caso de los sin ánimos de lucro. Todas. Todas, porque todas vamos a manejar el mismo idioma. Y por ejemplo, en el sector público, pues se demoró un poquitico, que fue como después de que se aplicó al sector privado, como 3 años más, porque lo estaba estableciendo la Contaduría General de la Nación, Dirección Nacional de Planeación y el desarrollo que se iba a hacer para los grupos según la Constitución Política. Porque allá están marcadas de otra manera, ¿no? Gracias, señor. Entonces, este es el proceso y como la introducción a lo que ustedes ven y van a manejar o van a conocer. Entonces, como un pequeño preámbulo a lo que es la norma internacional, pero después la tienen que ir conociendo mucho más y manejándolo más y leer un poco más acerca de este proceso de la norma. Para la parte contable sí fue un poco dispendioso este proceso, pues porque no se entendía, cuando se dieron los primeros diplomados era algo muy duro, el proceso era muy desarrollado, muy fuerte. Entonces, este era el proceso del desarrollo de lo que se iba a dar y se iba a estructurar. Profe, una pregunta. Entonces, con referente ahí a las NIF, digamos, que quiera una empresa actualizarse y entonces envía a su personal de contabilidad y los financieros, digamos que, bueno, vayan y se especializan en eso. ¿Hay en alguna entidad que, digamos, hace un curso, digamos, va al Ministerio de Hacienda, no sé, diciendo ahí, no sé, que de pronto le vaya y le ayude y le dé como lo que usted dice, un diplomado o el curso como tal de actualización? Sí, Gustavo. Sí, ahí ya ahorita hay muchas entidades que dictan el diplomado, que ya no especifican, pues a veces les dicen NIF, pero pues no hay diferencia porque pues es la parte de la traducción que se hizo el cambio. Pero ya hay muchas entidades que hacen ese desarrollo, hacen el aplicativo a la parte de la norma NIF y de manejar los estados financieros, los 5 estados financieros, sobre todo el desarrollo al flujo de caja, porque ese es el primordial que se va a establecer, el desarrollo al flujo de caja. Entonces, esa es la estructura que se va a establecer. Y ya hay muchas, por ejemplo, está la NIA, que es la norma internacional a la auditoría interna. Entonces, esa ya también se establece en la auditoría interna. Entonces, por ejemplo, ya hay universidades que su diplomado que lo lanzaron cuando empezaron la norma internacional, ya lo estructuraron mejor. Entonces, su diplomado ya va enfocado más a norma internacional NIA, a la NIT como tal, al desarrollo que se va a establecer, cómo se va a ver, la NIA, la norma internacional de auditoría, y la NIA de calidad, que es la número tal. Entonces, ya se estructura un poco más lo que ya se estructuró y se ve en el país, mucho más fuerte las normas internacionales y el orden que se tiene, porque ya se enfocó mucho más dentro de este proceso. Pero pues como consejo, sí es muy bueno hacer la especialización, pero yo creo que es mejor hacer cada vez el diplomado porque tú te estás actualizando en el desarrollo. Pues porque la especialización te va a enfocar en ciertas cosas, pero ellas van a cambiar, ¿sí? O sea, tú terminas y cambia, ¿sí? Entonces, en el desarrollo hay una, por ejemplo, hay una que dice que se presentan estados financieros de acuerdo a la norma internacional. Y ahorita acá, al principio decían estados financieros nomás, como nosotros solo trabajábamos el balance y el estado de resultados, porque esos son los que vemos como fundamentos de contabilidad.
Entonces la norma internacional nos vino a decir, no, eso no solo se manejan 5 y ustedes los tienen que estructurar en sus empresas y los tienen que manejar. Entonces para mucha gente eso era el dolor de cabeza, sobre todo el de flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo muestra la realidad de lo que está en el dinero día a día. Entonces, eso es también un control dentro de la Dirección de Impuestos Aduanas, dentro de la DIAN, y eso es lo que quieren estructurar, por eso se demoró tanto ese proceso. Por eso está también la parte de la facturación, todo se tiene que ir acoplando a ese desarrollo, a lo que se está manejando para el proceso de la norma internacional. Por eso hay cosas que se acoplan, hay otras que sí, hay otras que no, y en ese proceso pues se va estableciendo lo que se va a hacer. Profe, gracias. De nada. Y por eso es tan bueno también que ustedes tengan el programa contable de una vez con el módulo. Porque solamente, y que sepan parametrizar bien ese programa como yo les dije hace 8 días. Porque si ustedes no saben manejar y estructurar bien ese programa de parametrización, hasta el balance les va a salir mal. Entonces, tienen que enfocar ese proceso y como ustedes saben, la parte tecnológica ahorita los está ayudando mucho, les va a servir mucho esa estructura de los programas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No hay ningún programa mejor, no hay ningún programa peor. La estructura es el conocimiento y el manejo que yo dé dentro de ese proceso y ese programa. Y como yo les venía diciendo, es el conocimiento que ustedes tengan porque la parte tecnológica, pues, no se la van a hacer, ¿no? O sea, la parte tecnológica no le va a corregir un error a ustedes porque es el análisis y el pensamiento que yo tenga para poderlo ejecutar dentro de esa parametrización. Entonces, ahí es donde se estructura todo este manejo y esta estructura que se da para ese proceso. Entonces, toda esa estructura ya está dando. Y estos, pues, serán los enfoques que se daban, entonces cómo se estableció a las microempresas, a las pymes y el decreto. ¿Y por qué se enfoca tanto en las microempresas y en las pymes? Porque nosotros en nuestro país el 60% son pymes y el otro 30 o 20 son microempresas y por eso es que nuestra economía se desarrolla en esta parte y por eso en este tiempo de pandemia la economía del país está tan baja, tan desarrollada, o sea, ya al piso, pues porque por parte de pandemia, desafortunadamente las microempresas muchas fracasaron en este marco del desarrollo de no tener un flujo de caja en ese proceso y en ese desarrollo. Entonces, Es que aquí... Ahí era que lo que se le criticaba al gobierno que les estaba ayudando era a las grandes empresas, pero a que las pymes les estaba dejando morir, que no le dejaban hacer como un préstamo más factible dentro de los bancos, sino que seguían pidiendo papeles normales como si fuera tiempo normal y como si fueran grandes empresas, precisamente para no dejarlas morir. Sí, eso estuvieron mucho criticándole al gobierno durante esta temporada. Claro, y muchas empresas micros y pymes pues se vieron ya fracasaron porque no tuvieron un flujo de caja, no hicieron las proyecciones efectuadas, entonces ahorita toca mirar este proceso post pandemia, ¿no? Cómo se va a hacer y cómo se va a estructurar también en la parte contable, porque ustedes ya como contadores, como administradores, acuérdense que esto va muy cogido de la mano, tienen que ir enfocando y desarrollando cómo van a ayudar a ese proceso de una consultoría o una asesoría en el desarrollo de un buen manejo en flujo de efectivo y de unas reservas que se tengan. La carga impositiva tributaria tampoco la van a cambiar desafortunadamente y parece que hay una reforma tributaria para el otro año que va a ser más fuerte. Entonces, pues sinceramente no están ayudando a los microempresarios en ese proceso y en ese desarrollo. Pero pues esperemos que la carga no sea tan fuerte y que las pymes puedan salir adelante en el desarrollo porque son casi el 90% que son las que nos dan la actividad económica, ellos son las que generan, mueven
el desarrollo económico dentro de nuestro país. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos, en este proceso, de este marco? Entonces, dentro de este proceso y de este marco es leer la norma, verificar este proceso, y como les digo, pues esta es una introducción a ese proceso de lo que era enmarcar, que conocieran un poco lo que era la norma internacional, lo que es la norma internacional, cómo se va a aplicar o cómo se está aplicando dentro de nuestro país, y el resto pues es el proceso que lo pueden leer. Si quieren ver la actualización, el desarrollo de cómo va cambiando, en la página de la Junta Central de Contadores también hay una parte que se llama normatividad, y en la parte de la Junta Central de Contadores también salen cambios a la norma internacional. Entonces, allí la parte de la Junta Central de Contadores muestra muchos cambios dentro de este proceso de la norma. Entonces, ahí pueden leer y pueden irse actualizando y pueden ir verificando este proceso. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No hay más preguntas, chicos? Bueno, que ahí me ha salido de ahí un momento. Sí, porque lo que estaba escuchando era que más o menos lo quieren implementar o poner nuevamente lo que es la nueva reforma tributaria ahorita en febrero, ¿no? Y pues, precisamente con este ministro que se tiene, el de Hacienda, Carrasquilla, que lo único que sabe decir es impuestos para todo. Entonces, hoy, por ejemplo, lo estaba escuchando cuando estaban haciendo una entrevista y decía que con el 2% del aumento al salario estaba súper bien y que estaba muchísimo mejor, saca unos valores que uno no dice, pero ¿de dónde está sacando este loco esos valores? Si solamente que lo que quieren ahorita aumentar, el gobierno lo que está hablando de 14.000 pesos, y uno dice, pero 14.000 pesos ¿para qué sirven? Siendo que lo que quieren realizar una reforma donde le van a subir tantos impuestos, entonces le van a subir más de esos 14.000 pesos que están diciendo ellos. Entonces, ¿dónde está el balance que ellos están diciendo de que está bien para dar ese aumento, ¿no? Entonces, uno lo que dice, ellos lo que quieren cada vez más es clavar, como decimos, clavar más al pueblo que ayudarlo a salvar, ¿no? Sacan unos datos, yo no sé de dónde, que unos arriendos de 250.000 pesos y que también la vez pasada decía que del salario mínimo de Colombia, que era uno de los más altos, pero ¿de dónde están sacando tantas bobadas, digámosle, para no decir la palabra es que no es el peor ministro que ha pasado por el Ministerio de Hacienda. Solo dices, solo cuando habla es para informar de que va a hacer impuestos, y pues lo peor que lo puede pasar para nosotros es porque lo quieren Duque lo quiere colocar como gerente general del Banco de la República, donde nos va también a abrochar muchísimo más, ¿no? No, ya la Junta Central del Banco Emisor, que también se llama, no lo permitió subir, ¿no? Uy, menos mal, porque si no... Imagínense dónde va a llevar las tasas. No, yo no sé, uno se pone a mirar, ¿verdad? Y si uno escucha como con atención todo lo que le dice, uno dice, pero este señor, ¿de dónde saca esas cifras? O sea, una cosa es lo que ellos quieran, otra cosa es la realidad. Ellos viven con más de 35 millones de pesos y una persona del común con 900.000, entonces ¿de dónde dicen de que es la realidad, ¿no? Que un arriendo. Entonces hay veces por eso dicen, bueno, véngase a vivir con 1 millón de pesos a ver si va a vivir lo mismo que usted está diciendo, ¿no? Entonces esa es la diferencia también en la parte como administrativa o la parte de una empresa, de que una persona siempre ingrese como la parte de una vez administrativa, sin haber pasado por una parte operativa. Sí, creo que eso para mí me parece como importante en una empresa recibir mucho personal bueno, administrativo, pero que haya pasado por alguna parte o fase operativa, porque al menos ya sabe qué realmente es lo que se trabaja y cómo se trabaja y con qué se trabaja, ¿no? Para luego comenzar a emitir algunos planes que digan, que uno dice, pero ¿sí son adecuados a la realidad o están desfasados porque no? ¿De dónde se va a lograr esas metas, objetivos, si lo que usted está hablando no es como realidad
a lo que se ve directamente en la gestión. Sí, no es concordante a lo que se está desarrollando dentro del proceso ahorita de crisis económica que tenemos dentro del país. Es cierto. ¿Sí, Maradelis? Sí, Maradelis. Ay, señor, qué pena, se me levantó la mano. Ya la bajó, qué pena. Pat, Kevin. Buenas noches, profe. Buenas noches Buenas para todos. noches. Profe, ahí estaba de acuerdo con lo que decía Gustavo, porque, o sea, pues, el lunes, o sea, pues, hablaron de las horas extra, que el expresidente de Colombia y senador del Partido Democrático quería decir que querían subir las horas extras como a 42. Y el presidente dijo que él no estaba de acuerdo. Claro, a ellos no les va a convenir ellos que suban la hora extra a 42 horas extra porque, claro, los empresarios son los que mueven el país. Entonces, al aceptar el presidente una hora extra, los empresarios lo van a acudir a él. Es como cuando estuvimos en la pandemia sobre los aeropuertos. Los que agitó más que abrieran las vías fueron los empresarios. No fuimos ni nosotros mismos, sino es que los empresarios son los que manejan el país, asumo, y manejan al presidente. Como ellos son los que ponen al presidente y quitan, entonces no les convenía eso. Pues yo dije en mi mente, por una parte, el expresidente Uribe tiene razón, porque para mí, yo soy militar, a mí una hora extra no me sirve, yo puedo trabajar de 24 a 24, para los que trabajan en empresas sí les sirve, porque un poco de sueldo más ellos, y no es mucho tampoco, porque si trabajan 6 horas extra no se las pagan todo, porque yo trabajo en una empresa también, y si yo trabajaba 6 horas, apenas 6 horas extra me pagaban 4, las otras 2 quién sabe cuándo me las pagarían. Entonces uno se pone a ver, ellos se sientan a decir unas cosas coherentes que no van con acuerdo, como dice el ministro solamente se sienta y cuando sale a hablar bobadas, dice uno, pero como uno no puede hablar porque lo sancionan, en mi caso yo no puedo decir nada, eso ya le quedaría como a Gustavo y a los demás compañeros que no tienen que ver nada con el Estado. Es lo que bueno, muchachos, gracias. Bueno, muchachos, no nos salgamos del tema y dentro del proceso, entonces, ¿qué otras dudas tienen de las normas internacionales, del proceso de estas normas, de lo que se maneja de acuerdo a este proceso de normas internacionales? Profe, yo tengo una inquietud. Sí, señora. Bueno, estamos hablando de que la normatividad cambia. ¿En qué parte, o sea, las normas internacionales pueden cambiar en junio, pueden cambiar en julio, o necesariamente cambian, digamos, al principio de año y hacen la notificación para todo el resto de año? No, ese cambian en cualquier momento. Ese no tiene una concordancia como lo estipula, por ejemplo, la DIAN con un porcentaje. La DIAN, sí, o las secretarías de Hacienda que estipulan para este año tal cambio. No, señora, ese cambia en un momento determinado. Por eso te digo, Lady, que toca estar leyendo y estar actualizándose en ese proceso. Ok, listo, profe, muchas gracias. Profe, tengo otra duda y quisiera, pues, igual no es del tema, pero sí, no es del tema que estamos viendo, pero sí es del área de contabilidad. Es referente a su materia, si usted me dirá más o menos en qué tiempito de hoy me pudiera, pues, atender un temita. De que, pues, si quieres ahorita que terminemos la clase, todos salen y te quedas conmigo en lo que necesitas. No, sí, es para mirar unas noticas. Pero pues dentro de que ahorita tú me dices, sí, porque acuérdate Listo, que las evaluaciones son automáticas, el mismo sistema te lo califica. Sí, es que sí, referente a eso. Ahí sí, pues, como te digo, Lady, como esa es automático, entonces el mismo sistema te lo califica y yo no puedo de pronto estipular nada de eso. Lo que tú sacaste, te lo da el sistema. Listo, profe. Bueno. Profe, qué pena. Pasa es que tengo que ausentarme, tengo que ir a hacer algo urgente. Entonces, tengo que ausentarme de la clase. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Listo, Gustavo. Cualquier cosa, pues ahí seguimos en contacto, no hay problema. Bueno.
¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? Señor, una pregunta. Señora. Después que surgen las actualizaciones, ¿qué tiempo más o menos tienen las empresas para poder aplicarlas? Pues Maradelis, eso depende del juicio del contador, ¿no? Y de pronto, Y de la persona que esté manejando el área financiera administrativa, que vea que la norma salió y ahí mismo la aplico. Eso es del juicio de la persona que esté en el cargo. Y en caso tal de pronto aquellas actualizaciones que son como que muy de fondo, como que muy reformativas. De acuerdo a la estructura del marco conceptual. Sí, señora. Eso sí lo tiene que aplicar con el marco conceptual y el desarrollo de la parte. Eso sí y se tiene que basar en la ley. Eso sí, siempre, siempre, siempre. Bueno, sí, señora. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Qué otras dudas tienen? Entonces, esto fue lo que estructuraron y se desarrolló en lo que es la norma internacional, el marco conceptual, lo que se da, y pues les aconsejo que lo vayan mirando, lo vayan leyendo, lo vayan estipulando. Entonces, esta era lo que quería que vieran, conocieran como norma internacional, pero pues es como lo que se empapa, lo que se desarrolla, lo que se va introduciendo en este desarrollo y en el marco que se da para este proceso. Entonces, yo creo que otras preguntas tienen hasta ahí, que otras dudas tienen dentro de esta parte de este marco. ¿No hay más dudas? Entonces, bueno, muchachos, entonces espero que hayan desarrollado el parcial, porque no tienen más tiempo sino hasta hoy a las 12 de la noche. Ya no se abre más la plataforma. Entonces, porque nosotros tenemos que entregar sus notas definitivas. Entonces, pues hasta aquí pues fue la materia de fundamentos de contabilidad.